falta que lo diga, pero está lleno de hipérbatos, todo. Dio aliento, en todo caso, en la cumbre de la roca, a los albores que agregó la cera. Y acá nos dice que está haciendo sonar su instrumento. Tiene una especie de zanfonia, como una especie de flauta de pan, hecha con algo parecido a un círculo, si quieren, ¿no? Hecha con cañas pegadas con cera, ¿no? El prodigioso fuelle de su boca, ahí hay una metáfora, porque la boca es una boca tan grande y con tanto caudal que produce el sonido, que parece un fuelle porque pasa el aire, ¿no? Dice, la ninfa los oyó, y ser más quisiera breve flor, yerba humilde y tierra poca. Fíjense cómo aparece, ahí tiene un verso trimembre. Fíjense cómo se va deteniendo aparte, de repente empieza a cortar el ritmo. Arriba es la ninfa los oyó, tiene un bimembre. Lo que aparece, fíjense, dijimos que la octava real tiene esa particularidad de ser una forma estrófica muy simétrica. A veces puede dedicarse los 4 primeros versos a una porción y la otra viene en los últimos 4. Entonces está la música de Polífemo en los primeros 4, en los últimos 4 la reacción que genera esa música en Galatea. Que la estaba pasando muy bien hasta que escucha al gigante hacer sonar su voz, ¿no? Y fíjense que acá no corre tan rápido el ritmo, empieza otra vez a partirse. Es el momento de detenimiento, exactamente, ¿no? Es un momento de duda, por lo tanto, todo eso que venía muy armónico de repente empieza a cortar. El ánimo, sí. Es como también una forma de construir la atención para lo que va a pasar después. Sí, tal cual, exactamente. Como para que nosotros entendamos que a veces decimos, acá hay un plurimembre, pero la pregunta es, ¿para qué los usa? Ahí es hipótesis. Claro, porque venía con un tiempo muy acelerado, como así, el amor se frena de golpe y no usa la atención para Exactamente. el miedo, empieza la duda, la atención. Exacto. Sí, exactamente. Frena y ese ritmo y eso contribuye a generar acá la duda, el miedo, el temor, la tensión. Tal cual. Muy bien. Dice, fíjense las metáforas. Ella quisiera, cuando escucha eso, ser breve flor, yerba humilde y tierra poca. ¿Ven los adjetivos? Ahí hay mucho de adjetivación que sirve para marcar esta idea de la insignificancia. Quiere ser una breve flor. Flor pequeña. Yerba, o sea, pasto también, humilde. Poca tierra. Tiene una enumeración ahí también, ¿no? Breve flor, yerba humilde y tierra poca. Que prefiere ser eso antes que de su nuevo tronco vid lasciva. Y ahí fíjense la metáfora. ¿Cuál es el tronco sobre el que ella es una vid? O sea, una barra que se va enroscando. ¿Cuál? No me viene con esa cara. El cuerpo del cuerpo, sí. Exactamente. Preferiría ser eso insignificante, muy poca cosa, que ser esa que está enroscada con de vaina, tipo amarillenta. Fíjense la idea de una barra, vieron que la barra se trepan y como una hiedra, una enredadera, exactamente, ¿no? Y fíjense el bimembre que vuelve a cortar el ritmo. Dice, muerta de amor y de temor no viva. Ahí sí, hace. Ese verso era el ya. No. Ahí hay otra cosa. Porque está muerta de amor por Asis, ¿no? Y cuando dice de temor no viva, quiere decir que está muerta de miedo. Por Polifemo. Muy bien. ¿Por qué no dice muerta de temor? Podría decir muerta de amor y de temor muerta. Qué horrible, ¿no? Pero bueno. Ahí lo que es una atenuación. No viva quiere decir muerta. Usa una negación para lo que debería ser una cualidad afirmativa. Ese recurso se llama lítote. De temor no viva sería. No viva, exactamente. Lítote. Ya lo habíamos visto esto en la dedicatoria.
El Clarín de la fama no segundo, ¿se acuerdan? O sea, su canto, su voz es la primera de la fama. Y él dice no segundo. Es como el famoso mi voto es no positivo. Bueno, pero ¿cómo dijiste, profe, que era eso? El litot es una figura de atenuación. Consiste en atenuar una afirmación por medio de una negación. Dice no viva en lugar de decir muerta. Pero quiere decir muerta. ¿Cómo identifico entonces el litot? Una litot te la identificas porque en lugar de decir algo que debería enunciarse afirmativamente, aparece por la negación. O sea, por la contraria, vos entendés que está afirmando. Porque no existe no viva. ¿Es muerta o viva? El no positivo es negativo, ¿no? El no segundo es primero. Y hay un quiasmo también que refuerza como ese espejamiento. Porque fíjense que es muerta de amor, de temor no viva. Ustedes se fijan en la simetría ahí. El de, atributo de algo, de un lado y del otro, de esa bimembración, y el atributo muerta o no viva, muerta. ¿Sí? Es una especie de espejo lo que se construye. O sea, es un quiasmo. Y sirve también para marcar esa oposición, ¿sí?, entre lo que le genera asis a la linfa y lo que le genera polisemia. Entonces sería lo mismo para muerta de amor y de temor no viva, sería el quiasmo. Sí. Miren, a ver. Claro, no viva, Sí. No viva es la linfa. Esto, si quieren, le ponemos, no sé, A. Y esto es un equivalente. ¿No? Y esto también. Y fíjense, es una figura, está construida en espejo. Empieza como termina. Ya. Sí. ¿Ves para qué sirve la sintaxis en tu persona? El temor B, ¿no? Sí, el temor B y la otra. ¿Entiendes eso? muerta de amor y de temor no viva. A, B, B, A, sí. No piensen, no piensen a BBA de. No. Le podés poner una estrellita, un palito, un poquito, lo que quieran. Esto es como para que vean el espejamiento. Esto y esto están ocupando funciones análogas, ¿no? Y esto también. Incluso la estructura es igual. ¿Sí? Es de posición y algún sustantivo luego, como término. ¿Sí? ¿Se entienden? Empieza como termina, ¿no? Bueno, voy a sacar la A y la B. Ahí, a ver. Le vamos a poner una estrellita. ¿Dónde pondrían algo parecido del otro lado? No viva, muy bien. Claro, vos no hablas, no viva el Corazón, el de amor, Ahí está. ¿Dónde pongo el corazón? El temor. Exacto. Es un caso capicúa. Exactamente. Bueno, más chulo quedó el eso. Bueno, ahí de repente ella se asusta y ya tenía 59, ¿no? Sí. Muy bien. La última. Oh, 59. Correcta voz, no sube voluntad. Esta es una bomba. Bueno. Yo cada vez que yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Lleva. 59. Su horrenda voz, no su dolor interno. Cabras aquí me interrumpieron. Cuantas vagas el pie, sacrílegas el cuerno. Abajo se atrevieron en sus plantas, mas conculcado el pámpano más tierno, viendo el fiero pastor voces él tantas, y tantas despidió la honda piedras que el muro penetraron de las lluvias. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué podemos decir de pasa? Bueno, empieza por un verso bien, pero ¿entienden qué está ocurriendo en este octava? ¿Qué pasa acá? Las cabras interrumpen su canto, Sí. las cabras interrumpen su canto, pero no su dolor interno. Bien, Y cuando las va a ahuyentar, están los dos llamando. exacto. Muy bien. Y hace algo más también. Empieza a hablar de Empieza a tirar piedras. ¿No? Exactamente. Claro, que agarra como una gomera y Sí. empieza a tirar, y en eso mata un par de cabritas y arranca los platos que están comiendo para hacer así. Exacto, penetra en ese muro de piedras, que ese muro, ese tálamo, esta idea de casi como una especie de cortina que rodea el tálamo inicial, bueno, va a destruir eso, ¿no? Bien, muy bien. Eso es lo que ocurre, tal cual. Pero ya llegaron al 59 y ya saben qué pasa en los octavo. Dice, su horrenda voz, no su dolor interno, verso miltimente. Como decía acá la compañera. Cabras, aquí me interrumpieron cuantas. Fíjense lo siguiente, acá hay una alteración en esos dos versos. Hay un sonido que se repite. Su horrenda voz, no su dolor interno, cabras aquí le interrumpieron cuantas. El sonido exacto, ¿no? Este sonido, la R, la vibrante, ¿no? Acá, si nosotros recordamos un poco algunas octavas mucho más anteriores que son del tema de polifemo, en general aparece siempre ese sonido asociado con lo hórrido, con algo que produce una sensación como de temor y oscuridad. ¿Sí? La R genera eso, ¿no? Sí, también algo salvaje, algo oscuro. Muchas veces eso viene reforzado por la alteración de la O como vocal también, ¿no? Dicen que eso se usa en un montón de relatos todavía, la alteración del sonido vibrante. Fíjense cómo se llaman los enemigos de Harry Potter. Todos tienen nombres con vibrantes, ¿no? Dolor, No, no pensarlo nunca. En el Señor de los Anillos también pasa, igual bien lo interrumpieron. hace. Mordor. Camino, ¿no? ¿Cómo se llama el villano marciano? Vamos a bueno, el señor Voldemort. Y así, todo muy oscuro. Mucha O, mucha E, mucha R, mucha M también. La M es un sonido asociado también a una especie de profundidad, solemnidad, ¿no? La M o la N. La idea es muerte. Muy bien. Entonces, dice, cabras aquí le interrumpieron. O sea, la voz del sonido, ¿sí? Queda interrumpido por esas cabras. Dice, vagas al pie, sacrílegas el cuerno. Acá hay algo. Bueno, hay un verso libre, obviamente. Vagas al pie, sacrílegas el cuerno. Pero hay otra cosa que está funcionando. ¿Por qué? Porque dice que las cabras son sacrílegas porque se atreven a ¿qué? A pisar las vides. Acuérdense que hay ahí, ¿no? Hay viñedos, ¿no? Entonces por eso sacrílegas, porque dice, abajo se atrevieron en sus plantas. Baco es el dios del vino. Entonces ahí, alusión literaria, mitológica, perdón. Y ocurre lo siguiente. Acá uno debería decir, vago el pie y sacrílego el cuerno, ¿o no? ¿Por qué dice vagas el pie y sacrílegas el cuerno? ¿Por qué no coincide en género y número?
Porque lo que está haciendo acá también es utilizando un cultismo sintáctico que se llama acusativo griego. Y acá créanme, esto debería entre griego para que esto es vagas también, entonces el cultismo vagas, el pie vagas, el pie sacrilegas el cuerpo. Acusativo griego o de parte se llama. Con Bregant y con los profes de lingüística, ¿veis que son los casos? No tenemos. Sí, No tenemos. no tienen ningún tipo. Caso activo y efectivo. ¿No ven? Activo y acusativo. Sí. Bueno, esto lo importante es que se tengan esta idea. El griego como el latín es una lengua con caso. Eso significa que la función sintáctica está marcada en la desinencia de la palabra. La palabra es de origen nominal. Por ejemplo, sustantivo, adjetivo, pronombre, ¿no? Por ahí casos ustedes ven residualmente en el español en los pronombres. Los pronombres tienen casos, ¿no? O les queda una especie de residuo. Bueno, en el griego, el acusativo, que en el latín se usaba para el objeto directo. O sea, los acusativos sabemos que es un objeto directo, así, corta, sencilla. Bueno, se usa también para marcar la idea de parte de algo. Por eso se habla de acusativo de parte. En el griego hay menos casos, entonces tienen más funciones. En realidad, si ustedes tuvieran que parafrasear esta frase, tendríamos que decir vagas en cuanto al pie, sacrílegas en cuanto al cuerno. Porque el cuerno es el que produce el sacrilegio de destruir, ¿no? De romper las vides. ¿Por qué sacrílego? Porque las vides son la planta de Baco, por conexión con el vino. Entonces están ahí destruyendo como si fuera un sacrilegio contra el Dios. Pero están en primero más. Porque están hablando sobre. Exactamente. ¿Cómo se dan cuenta de que hay un acusativo griego? Porque no coincide el género y el número. Y cuando hacemos la paráfrasis vaga en cuanto al pie y sacrílegas en cuanto al cuerno, nos damos cuenta de que ahí hay un uso, una necesidad de calcar algo que ocurre en el griego con el caso acusativo. Y en español queda así, como si fuera un problema de concordancia. ¿Sí? A eso se le llama acusativo griego o de parte. Ustedes lo tienen en damas al uso. Por eso es importante que sepan dónde está y tengan un ejemplo, aunque no puedan ir encontrando. A ver, sí, aunque no sepan griego, encontrarían más en dónde está. ¿Sí? Es un recurso que aparece mucho en Google. Después dice, compulcado. Compulcado, el pámpano más tierno, o sea, pisado, destruido, la uva más tiernita, más joven. Compulcado es un cultivo, viene del latín. ¿Sí? Destruido, pisado. Viendo el fiero pastor, voces, el tanda, fíjense el nombre otra vez, y tanta despidió la onda piedras, un hipérbato bien complejo, pero ustedes ya lo manejarían con sencillez, por ejemplo, que el muro penetraron de la lluvia. Y ahí, lo que viene después, porque este es el octavo 59, ustedes tienen, de ahí en más, hay 63, ustedes tienen poquitas, es toda la parte de la muerte y la transformación, la metamorfosis de Asis, que se convierte en un río. Es el río Asis, ¿sí? Eso es todo. Piedra y perro. Eso es todo. Miren como la cara de Pedro resucitado como un monito de vaca. Y ahora, bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Todas. No, sí, a ver, ustedes están en el aula, sí, bueno, el aula tiene cosas del año pasado y no va a cambiar mucho, salvo lo que dice la aula virtual que todavía no está activa, porque no los iba a matar ya con cosas antes de nada, porque recién tienen la prueba. Si ustedes se fijan donde hay materiales operativos, tiene que aparecer el glosario de figuras tectónicas y el curso horario. Si no está en la del segundo, y si no, no está
está en el drive en otro material. Rosario encontramos todo esto. Yo tengo un Rosario. Tiene que estar. Claro que historia 2 está ahí. Sí. Bien, acá pasa lo siguiente. Sí. El glosario de términos es mucho más grande que lo que nosotros usamos siempre, porque no hay un poeta que use todos los recursos o figuras retóricas, no. Pero les puede servir a ustedes para tenerlo para siempre, si quieren, porque es bastante completo, ¿no? Lo pueden usar en Argentina cuando tengan la cava y de poesía, les va a servir y está ordenado alfabéticamente, y es la función del glosario, encontrar rápido. Tiene buenos ejemplos, está bien, no lo hice yo, así que está bueno, me lo probé. Bien. Eso es importante que lo consulten, porque eso les va a servir para cualquier poesía de cualquier época. Lo que ocurre con Góngora es que Góngora hace un uso particular no solo de esos recursos, sino también de otros que sí en el siglo XVII son importantes. Para eso tienen a Damaso Alonso. ¿Sí? Ustedes para poesía del barroco no tenían más bibliografía que eso. Y esa es una bibliografía más instrumental, de modo de que ustedes pueden encontrar estos recursos sobre los que ya existen, que son los de glosario, los específicos de Góngora. Haciendo una aclaración muy importante, que es que uno no busca recursos por buscarlos. En general uno tiene que tratar de entender esto que venimos haciendo, cómo es que esos recursos contribuyen a crear un significado. O sea, relación entre forma y contenido tiene que haber siempre. Lo mismo ocurre para la versificación, la métrica, la forma de composición estrófica. Ustedes saben que las estrofas codifican significados, que en general hay una relación muy estrecha entre un tipo de significado y un tipo de estrofa. O entre un tipo de verso, con su rítmica, con su sonido, y lo que puede llegar a comunicar. Si es un verso de arte mayor, si es un verso de arte menor. Entonces, todo eso no es que uno tiene que decir acá hay 11 sílabas, no, es un endecasílabo. Pero ¿por qué se eligió el endecasílabo? ¿No? ¿Por qué se eligió la octava real? Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Acá también hay octavas reales. Es lo mismo que ocurre con la íloga tercera de Garcilaso. Entonces ahí hay un vínculo. Esa es una de los datos que nos permite hipotetizar sobre el hecho de que esto es una égloga, pero es una égloga barroca. Es una égloga que hace uso de esa operación propia del barroco, que es la encuentro. Cuando lo que hacía Garcilaso era imitatio. ¿Se acuerdan? Bueno. Pero eso lo podemos deducir, por ejemplo, o lo podemos argumentar en función de la opción por esa forma estrófica que es la octava real. Que cuando tuvimos que ver, ¿se acuerdan de la tercera? Decíamos que la octava real no es la mejor molde estrófico para un tema tan bajo o tan rústico como la poesía pastoril. Era para la épica. Había ahí todo un trabajo que era de Stan Rivers también, es de pensar cómo ese formato épico que es elevado está elevando a la pastoril también como forma nacional de la poesía española. ¿Recuerdan eso? Vos no te acordás, pero lo tenemos en ello. Muy bien, ¿se acuerdan o no? Sí. Ok, si no, nos vamos a volver a explicar. Bajan la mirada. A ver, ahora me respondo igual. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso es muy importante. Y lo mismo pasa con la metáfora. Encontramos metáforas, ¿no? Encontramos conceptos. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué construyen en el contexto de esa obra, o en el contexto de esa octava, o en ese contexto del tema de Polifemo, o el tema de Galatea y demás? ¿Sí? Traten de pensar siempre que lo que hacemos no es robóticamente elaborar esos recursos o hacer ese análisis de la métrica o de la rima. Nos interesa pensar que eso es una herramienta para poder llegar a una lectura posible. Porque si no les va a pasar esto, espero que no les haya pasado todavía, y no mencionen mi nombre si les pasa, hacen las prácticas y tienen que armar un guión o tienen que armar una planificación y dicen, voy a dar poesía y vamos a arrancar por medio y diversificación. No. De hecho,
por algún motivo que ustedes estarán empezando a deducir, en la escuela esto no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque no es útil, sí es útil, porque hay miles de años de esta tradición y estas son las herramientas del poeta para construir poesía. El problema es que en el sistema educativo se convirtieron en un recurso para llenar horas de clase buscando detectivescamente dónde hay yato y sin arepa. Y eso no sirve para nada. Eso no quiere decir que ustedes no lo tengan que saber, por eso se los estoy enseñando. Pero cuando ustedes vayan a la escuela no pueden hacer eso. Tienen que tratar de lograr desarrollar en sus estudiantes un pensamiento que construya hipótesis en función de esos recursos que son técnicos. La poesía, ustedes leyeron o habrán hablado en algún momento de la poética de Aristóteles. La poesía es una técnica, una técnica. Hay que tener un conocimiento para producir. Los chicos muchas veces escriben poesía y esto, conocer esto nos ayuda a sentidos cuando su propia escritura. Los freestylers, los traperos, los raperos, toda esa gente que habla de barras, en realidad está hablando de versos. Y también usan recursos, no solo de los juglares medievales, que todavía está presente en estas prácticas de la oralidad, sino que también se sientan a pensar si van a literar, cómo va a ser la rima, ¿no? Cómo se va partiendo el ritmo, y ahí necesitan versos plurimbres. Eso y la métrica es importante, por más que sea un poco más flojo y no tenga que ser tan exacto. Pero en general, cuando ustedes escuchan, van a escuchar octosílabos, funciona todavía. Lo que pasa es que ellos necesitan usar esto para transmitir o construir un significado. Nosotros necesitamos trabajar con eso para reconstruir hipotéticamente esos significados. Sí. No, que hay una entrevista muy interesante de ICA, que ahora no me acuerdo cuál es, no me acuerdo si es Castanera, donde explica cómo componen los versos y cómo separan sílabas y cómo todos los recursos que usan. Exactamente. Que yo cuando empecé a escuchar otra, cuando escuchaba a él, que decía, bueno, esto lo componen como que no viene del aire, pero no, cuando él empieza a hablar de cómo se construye, cómo la silábica que hacía, todo el pensamiento que llevaba, ahí te das cuenta que es toda una construcción. Sí. Muy completamente poética también. Exacto. Los mejores freestylers o los mejores poetas siquiera son grandes versificadores. Lo que pasa es que ustedes, de hecho, están foliados, digamos, hemos visto en historiadores que en el siglo XX después viene la destrucción de todo el sistema con la vanguardia poética. Pero para poder hacer algo de corte oral y que sea de ese tipo de transmisión e improvisación, yo necesito la métrica. Sí, es verdad. Y es de los mejores, de los mejores que hay teatrales. ¿Qué más? ¿Se entiende esto? Bueno. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Estamos bien? No sé, ya llaman la carrera en el brazo. Bueno, sí, muy bien. Más que nada el ámbito de la historia. Sí. El paso entre el Renacimiento y la Roma. Sí. Y por ejemplo, esta evidencia que decía de una manera que llega a los caminos más políticos, medio propio del barroco, en una etapa bastante dramática del momento. Pero yo les había dicho que Paulo me llamó mucho la atención, no entiendo un poquito cómo podía ser que estos valores del barroco, capaz urbanicas, no eran tanto una cultura total de crecimiento, sino como una evolución. Ajá. Y eso me llamó la atención. Okay. No sé si lo... Las formas, hay periodos de mucha estabilidad y armonía que siempre son seguidos por periodos de transición. Entonces, ahí muchas veces se habla de barroquismo. Hay momentos en donde el barroco vuelve a reaparecer, no como estructura histórica, sino como gesto estético de llevar al extremo algo. Y en general aparecen luego del periodo de armonía, proporción, equilibrio, ¿no? Belleza asociada a esos valores. Todo lo que reacciona, lo que se desgasta, se convierte en algo similar al valor. No sé si respondí a tu pregunta, ¿no? Por eso les digo, no los miren como opuestos, piénsenlos más como señales de un desgaste que va transicionando hacia algo que va a extremar todo lo que ustedes ya conocen. Porque eso va a pasar, esto pasa en la poesía, va a pasar en la narrativa y en el teatro no. En el teatro va a haber un teatro nuevo, porque el teatro anterior es medieval.
Hago otra pregunta